Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político, en este primer debate de este año 2022. Sumamos otro tema sobre la mesa, que seguro que lo han debatido, bueno, por lo menos le han llegado a ustedes alguna noticia, y no sé cómo se la han tomado. La reforma de la ley laboral, o la derogación de la ley laboral, o lo que ustedes quieran llamarle laboral. La derogación. Saque pecho, don José Suárez. Mira, la verdad es que aquí se engaña a los ciudadanos, se engañan de una manera y se lo tragan. Los engaña y se lo tragan. Y vuelve otra vez y le vota cuando sale. O sea, ya les importa lo mismo que los engaños. Mira, aquí se estuvieron engañando a todos los españoles por parte del gobierno socialista hasta hace un mes, poco más, que nuestro compromiso es derogar la reforma laboral del señor Rajoy. Nunca decían la del señor Zapatero, que fue en el 2010, que fue la primera que Europa le dijo: para darte 35.000 millones, prestarte 35.000 millones de euros, tienes que hacer una reforma laboral. Hizo la reforma y al poco tiempo le dijeron, no, si le dieron el dinero y tuvo que convocar elecciones, Luego cuando llegó el señor Rajoy, Europa le dijo lo mismo: o hace una reforma laboral que esté de acuerdo para que se cree empleo, o tiene que pedir el rescate. Y se tomó por el lado que mejor yo creo que pudo ser, que es verdad que quitó derechos, que es verdad que le quitó derechos a los trabajadores, es verdad que subió los impuestos, es verdad que fue terrible. A ningún gobernante le gusta subir los impuestos, pero hay momentos en que hay que bajar los impuestos. Hay momentos en los que hay que bajarlos, que la situación es compleja y complicada y hay que hacerlo. Y entonces para eso hay que tener valor también. Lo bajó, lo subió Pepe, ¿no, patrón? Lo bajó. Lo subió. El Rajoy lo subió. Claro. Europa le dijo: o el rescate, o sube los impuestos y haces una reforma para dejarte el dinero. Y así fue. Y ahora mismo al señor don Pedro Sánchez le están diciendo hace mucho tiempo, desde que él salía, y él lo sabía y volvía a engañar otra vez: vamos a derogar la reforma laboral del señor Rajoy. Salía hasta hace un mes, salió la señorita Lastra y lo dijo en un acto de Sevilla: vamos a derogar la reforma laboral. ¿Y qué han hecho? Nada. O sea, la estructura de la reforma laboral es la que hizo el señor Rajoy, la estructura total. Hay una cosa que hasta yo la veo lógica y normal, que se reformó, y hay cosas incluso en la que queda que se pueden reformar todavía, cuando la situación mejore se reformará, porque es verdad que se perjudica a algunos sectores. Por ejemplo, la ley del trabajo temporal. Me parece lógico que un empresario coja a un chaval 15 días, lo suelte, al mes lo llama otra vez 15 días. 3 meses, me parece lógico. Es así, ¿no, Paco? 3 meses más o menos tiene que tenerlo eso. Pero de ahí a derogar la reforma, la ley electoral, a derogarla, hombre, y no se les cae la cara de vergüenza. Es que no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Cuando sale: hemos modificado la ley. ¿Pero qué han modificado? Prácticamente nada. La estructura de la ley laboral es la misma. Hay algunos 3 o 4 puntitos y nada más. Por lo tanto, es que nos engañan y lo vuelven a engañar, y sigue lo mismo, nos engañan cada momento, y bueno, otra vez y le votan. Pues ahí la tiene. Yo dije aquí hace casi 2 años, es cierto, es verdad que este gobierno ha sufrido una pandemia, todos los españoles han sufrido una pandemia, y las cosas no se han hecho como pensaban los gobernantes. Yo dije aquí: el Partido Socialista lo volverá a gobernar, pero lo volverá a arruinar, como he hecho veces anteriores, como hizo en el año 96, como hizo en el año 2011, y como hará ahora Pedro Sánchez, que lo dejará en la ruina. Ya dije el otro día aquí que España debe al Banco Central Europeo 1.424.000 millones de euros. Cada español debemos 30.000 euros. O sea, que le dejamos una herencia a nuestros hijos, porque eso pasarán décadas para poderse pagar. O sea, que esa es la herencia que vamos nosotros a tener del Partido Socialista gobernando en este país. Es la herencia que vamos a tener los españoles gobernando el Partido Socialista en España. Ya lo veremos. Y esa deuda la generó el Partido Socialista. No, el Partido Socialista cogió España con 1.090.000 euros. Y va por 1.400.000. Habrá alguien que también
en la derrama esa ha participado, ¿no? Sí, claro. El despilfarro. Claro, El despilfarro. claro, el despilfarro, por ejemplo, el despilfarro que hay en este país. El otro día es que vamos a ver, es que España le ha dicho al gobierno, Europa le ha dicho al gobierno de España la racionalización del gasto público. Tiene 23 ministros, y claro, es decir, bueno, un ministro que no. Es que cada ministerio tiene cientos de personas, funcionarios públicos, no es lo que el ministro, es la estructura de ese ministerio. Un ministro puede costarnos al año 200.000 o 300.000 euros entre sueldo, escolta, dietas y comidas y otras cosas. 200.000 o 300.000 euros nada más, pero es la estructura. Otras cosas son lo raro, Bueno, no, cuidado. Viajes. Yo lo estoy dejando. No. Quiero interrumpirlo. No estoy hablando de nada. Es abogado del diablo, De nada ilegal. No. Viajes, por ejemplo, que hace. No sean mal pensados. Dietas que tiene un ministro cuando sale de España, porque no Efectivamente. crean que tiene su dieta. Por lo tanto, el otro día mismo tenía la oportunidad, cuando dimite el ministro de Universidades, que es un cero a la izquierda, que no es necesario ese ministerio, porque antes estaba en el Ministerio de Educación, y resulta que nombra a otro ministro, el promotor de la alcaldesa de Barcelona, porque tiene que cubrir la cuota y quiere echarle una mano. Bueno, si tienes la oportunidad, no ha sido un presidente que haya racionalizado el gasto público en nada, despilfarro y despilfarro y despilfarro. Don Iván, hable usted del A ver, despilfarro. decías antes cómo le vamos a explicar a la población una ley de pandemia, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta reforma del mercado laboral la estamos explicando todos los días, en todos los telediarios, en todos los tertulianos, en todos los entrevistadores, a todas horas, ¿no? Con lo cual, va a ser verdad que sí que es necesario explicar las leyes, ¿no? Luego es el Parlamento quien legisla, ¿no? No es el gobierno, ¿no? Es decir, la ministra habla como si ella hubiese, digamos, fuera fundamental. Es decir, Como la que dijo en el suelo abajo, o sea, mañana yo redacto las leyes, ¿no? Es el Parlamento, o sea, tendrá que refrendarlo. Lo que pasa es que este gobierno vuelve a abusar del decreto ley y el decreto ley está en vigor, el mismo Consejo de Ministros que se aprueba, y ya se debatirá en el Parlamento, a lo mejor, bueno, pues cuando su señoría vengan de vacaciones y tal, y se sienten, igual en febrero, ¿no? Mientras tanto estará en vigor. ¿Para qué le interesa a Pedro Sánchez? Para que venga el dinero. Sí, Pedro Sánchez está en eso, ¿no? En que, oye, aquí lo urgente es que se cierre la reforma laboral antes de fin de año, se ha cumplido. Es un logro haber llegado a un acuerdo con empresarios y sindicatos, con la COE y representantes sindicales, porque no había pasado los últimos 30 años. Eso es una realidad, eso no se puede decir que no, como si no existiera, ¿no? Y hay aspectos... Es que Europa se lo exigía. Claro, y a eso voy, ¿no? Es decir, los sindicatos salieron a la calle, entre otras cosas, por la reforma de Rajoy, sobre todo por el abaratamiento del despido, y se mantiene. O sea, nos tendrán que explicar ahora por qué es un éxito esta reforma laboral si se mantiene la indemnización por despido que estaba en la reforma del 2012, ¿no? Y sí se ataca la temporalidad, porque yo creo que es un mal de este país, ¿no? Además, eso es reconocido por todo. Estaba antes de Rajoy, estaba antes de Zapatero, estaba desde el principio. Hay un abuso de la temporalidad y hay mucha gente que no solo es que se le pague mal, sino que trabaja muy pocas horas al año o al mes, ¿no? Y eso al final te crea la figura de los trabajadores pobres, ¿no? Y eso hay que buscar medidas para resolverlo, ¿no? Y está bien que se sienten y han llegado por fin a un acuerdo, ¿no? Pero de ahí a decir, la ministra, que ella es la protagonista absoluta de la reforma laboral. Y la otra ministra dijo lo de la plusvalía y dice, no se preocupe que mañana lo arreglo yo. Y que a ver quién se atreva a votar en contra de ella. Sí, llévalo al Parlamento, mañana lo arreglo yo. Lo dijo ella. Hay una especie se pretende diluir las estructuras fundamentales del Estado. Lo hemos visto con los jueces. Se diluye el Parlamento, se diluye el Senado. Decreto, ley, ¿no? Pero bueno, está bien que nos explique los sindicatos a ver por qué es un éxito la reforma laboral cuando los aspectos más lesivos, fíjate que el primer discurso era vamos a derogar, en fin, oye, uno puede tener con su programa electoral y su propósito y su objetivo ese perfectamente. Luego lo siguiente fue los aspectos más lesivos,
¿no? Y al final nos hemos quedado con una Y reforma dice laboral histórico. y una reforma laboral de consenso, que en vez de alegrarnos a todos y llevarlo al Parlamento para explicarlo a los grupos parlamentarios, enmendarlo y sacar una ley, no señor. Un éxito histórico, Por dice la decreto. ministra. Es un éxito histórico en España por los trabajadores. Pues vamos a escuchar al Qué señor mentira, qué González engaño se hace. a ver si es un éxito engaño se o hace. un fracaso. No, yo primero, Pepe, el Partido Socialista, yo te admiro el que tú te creas esa retórica yo creo que te la mandan de la Comunidad de Madrid. Yo soy Pepe, autónomo Pepe, total, Pepe, yo te estoy diciendo Yo hago datos, que yo te admiro, Están ahí los datos, te admiro ese que tú te creas y miente, ¿no? Porque parece que eso que al no es final mentira. la gente, si lo repites mucho, igual la gente termina creyéndoselo, ¿vale? mentira Pero los que el datos son ahí. presidente es un mentiroso. Hay más valorados y menos valorados, que eso salió hace, yo Sí. creo que saliera hoy o ayer. ¿Por qué? ¿Por Cesano? ¿Por Cesano? ¿Por Cesano? No, por El Mundo, por el periódico El Mundo y el ABC, no, o La Razón, que eso sí dan, oye, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, es un inciso dentro de Los lo que que no pueden estamos, preguntar en las ruedas de prensa del gobierno. dentro de lo que estamos Que hablando, nombra lo Pepe, que- nombra lo- del tema de la quiere. reforma La laboral. rueda de prensa. Si bien es verdad que no cumple todas las expectativas que estaban planteadas para la parte social, ¿no? Para los sindicatos, ¿no? En este caso, sí que ha sido un éxito, sin precedente, La reforma. sin precedente. Pero si Cesano. Espera, Pepe, espera. Tú viste que yo te interrumpí cuando tú estabas diciendo todo lo mal del mundo mundial, ¿no? Del tema de la reforma laboral. Eso por una parte, que ahora te lo explico. Pero la otra parte es, yo particularmente no soy muy partidario de la ministra de Trabajo, pero ha sido su éxito, ha sido su trabajo, porque es mucho trabajo tratar con las dos patas, las tres patas, una el gobierno, la COE y los sindicatos. Muchísimo eso, y quien no lo vive y quien no lo ha vivido, hombre, opinar ¿Por qué es decía fácil. Mejante que iba a derogar Hombre, la reforma? Pepe, ¿vale? tú me dejas que yo te diga, No es te- muy duro, muy duro. No te acuestas ninguna noche desde que se empieza a negociar, nunca te acuestas sin pensar en los movimientos que has hecho en la propia mesa de diálogo social, ¿vale? Por tanto, quien no lo vive o lo ha vivido, pues la opinión, oye, me parece muy lícita, me parece muy loable, pero hay que estar ahí. Por tanto, es un trabajo de la propia ministra, y tengo que reconocerlo. Yo en principio, a mí no me da ministra, ahora tengo que reconocer que ha sido un trabajo. La reforma laboral, si es verdad, vuelvo y repito, que no cubre las expectativas que sí es verdad que habíamos depositado, sobre todo los sindicatos, en un gobierno que decía derogar cuando tenía que haber querido decir, o tenía que haber dicho, eliminar lo más lesivo o lo que estaba, vamos, Pero Si lo más lesivo decía que era el criminal. despido. Hombre, Hombre. que era lo más lesivo. Pero que el nunca despido se llegó a barato es lo más concretar. lesivo que había. Sí, yo te lo digo ahora, Era lo Iván. lesivo. Iván, yo te lo digo ahora, Iván. Número uno, la ultraactividad. Número uno, la ultraactividad. Número dos, que la ultraactividad, si saben lo que es, lo explicamos, es lo que Los dura sectores. un convenio, En un lo sector. que dura un convenio sectorial, En un sector. ¿no? Después de su vigencia, determinada su vigencia, Sí. el señor Rajoy le dijo, esto dura un año. Si negocian bien y si no negocian, También. se lo comen como está. Eso es lo que hizo el señor Rajoy. Lo que hizo Por Europa, cierto, lo que le dijo Europa tiene por que hacer. cierto, por cierto, lo dijiste muy bien. El señor Rajoy, para que Europa le diera dinero, y que ahora también, que lo dijo Iván, para que Europa le dé el dinero a España, Claro. tenía que hacer la reforma laboral. Y tú lo dijiste muy bien, Pepe. Le quitó todos los derechos. Dijiste la palabra Claro. correcta. Claro. Le quitó todos los derechos a los trabajadores. Ese es el se problema nos de la acaba la derecha. reforma laboral. Ese es el problema Y de esta Rajoy reforma y laboral del le ha dado los Partido derechos a los Popular. trabajadores. Ese fue el mayor. Por eso salimos a la calle, porque Y- se lo quitó todo y esta a una reforma, parte mira, de la Omar, sociedad. los A sindicatos la otra no parte salen a la pudiente. calle cuando gobierna el Partido Pepe, Socialista, déjame, Paco. por favor. Y la No otra salen. parte, a la pudiente, No salen, porque hay a la dinerito. pudiente, a la que Dinerito. maneja el dinero, a la que controla el poder del dinero, que casi todo se compra, me comprende que casi todo se compra, pues ahí Hasta los regalándole sindicatos, las leyes, hasta los sindicatos, regalándole ¿no? las leyes, Hasta los sindicatos, ¿no? regalando, todo el mundo se compra, todo el mundo se compra. Claro, se le da dinero Tenemos para que no las hagan muestras. huelga. Sí, bueno, Pepe, yo te estoy diciendo la ultraactividad. Luego está el tema
de la temporalidad. No, espérate, tranquilo. Está el tema de los convenios de aplicación. Lo que no podía seguir siendo y existiendo en este país es que existiera por encima de un convenio sectorial el convenio de empresa y trabajador. ¿Por qué? Porque se estaban firmando acuerdos por debajo del salario mínimo interprofesional que se complementaba para cubrir, para engañar a los trabajadores hasta el salario mínimo interprofesional, ¿no? Con aquello de algún transporte que te pongo, algún complemento que te pongo en la nómina para llegar al salario mínimo interprofesional. Eso los tengo yo, los convenios los tengo yo. Yo no los he firmado ni los he negociado porque, bueno, es ridículo. Pero claro, el empresario cogía a cualquier trabajador, firma aquí. No, firma aquí, esto no tiene nada que ver, no te preocupes. Y no le daban ni siquiera las vacaciones correspondientes, sí, porque todo eso se restaba. Y eso los tengo. O sea, sí, no. Paco, pero entonces, ahora en este cambio tan importante le ha dado un giro a la negociación colectiva. Rajoy se cargó la negociación colectiva. Aquí no negocia nadie nada más que el empresario. Por lo que dijo Rajoy y el Partido Popular. Por eso los sindicatos los dejó con las manos. No negocia nadie muerta, nada más que los empresarios. Claro. Los empresarios llegan a un trabajo y dicen, esto es lo que hay, o lo toma o lo deja. Que por cierto, ahora hay escasez de mano de obra, no sé si lo sabe, hay escasez de mano de obra cualificada. ¿Y qué significa eso? Que de aquellos polvos, estos lodos. ¿Por qué? Porque los convenios, los acuerdos, llegaban a esto es lo que hay, esto es lo que cobra y esto es lo que tiene, Por tanto, o lo tomas o lo dejas. Claro, no hubo formación, no hubo nada, sino hubo intereses. Y la hay ahora. Señor Pérez. 2 años gobernando la hay. Vamos a escuchar, señor Pérez también tendrá algo que decir de la... Esta vehemencia, ¿no? Primero... No puedo, perdona. Sí, no, pero vamos a ver. Primero, ¿cuál era el objetivo principal de esta reforma electoral, ¿no? De esta reforma laboral, perdón. Que era acabar con esa temporalidad laboral y precaria que existía en España, que debiera ser un 26% prácticamente. La temporalidad y los contratos en formación, vale, que le acorta el tiempo. Entonces, 3 años. Además de actuar contra esa precariedad temporal, también mejorar las negociaciones en los convenios colectivos, que tú lo decías, y sobre todo también de ello mayor flexibilidad para actuar con aquellas empresas que estaban en apuros, que también, oye, es un tema importante. La verdad que ha sido una negociación bastante larga, porque desde el primer momento de la derogación de esta ley, que tampoco la del PP nos dejó en muy buen sitio, por así decirlo, pero que en circunstancias de los apoyos que tiene en el gobierno, muy complicado para el PSOE poder llegar a un acuerdo. De hecho, ya esos propios partidos nacionalistas le están cuestionando esta reforma, y la propia Europa donde pone unos condicionantes de actuación para siquiera recibir los fondos, los Next Generation, esto de 12 millones de euros, que si no cumple esas actuaciones, pues no los recibe. No se mejora los puntos, digamos, críticos, como tú planteabas, de la reforma laboral, como era el tema del salario mínimo de los trabajadores, el tiempo de indemnización que se le daba, todo lo que tú comentabas, los planes de formación, etcétera. Los 20 o 25 días que no se ha tocado, lo que estoy diciendo. Claro, es lo que estoy diciendo. Y luego en los equilibrios en los convenios colectivos da la potestad, por lo menos, de eliminar lo que el PP en el 2012 aprobó, de que los convenios caducan y solo se prorrogaban un año, y si al año no se llegaba a un acuerdo porque estaba en proceso de negociación, pues el sector empresarial hacía lo que le daba la gana y cambiaba sustancialmente las condiciones, ¿no? Hoy con esta reforma parece que esa limitación no procede, y esa prórroga será hasta que se llegue a un acuerdo en la negociación de convenio, ¿no? También lo novedoso en este caso, y porque ya ha salido sobre la mesa, es que la COE, el sector empresarial, pues haya acogido de buenas maneras esta reforma, ¿no? Por lo menos le ha aplaudido al gobierno esta reforma, está de acuerdo con esta reforma. Lo que pasa es que habría que plantearnos si ese acuerdo es porque el temor a que haya una contrarreforma mayor de esta reforma laboral que los deje en peores condiciones, ¿no? Y dice, más vale malo conocido que malo por conocer. Y sobre todo, casi cumplimos los requisitos mínimos que nos pide Europa para poder acceder
Claro, eso sería importante, eso es lo más importante. A esos fondos que son de inversiones que no podemos perder por peleas políticas, que es lo que suele pasar. Pero el éxito de la reforma no es haberla firmado, que eso, digamos, es el éxito de haberla, el éxito del logro, ¿no? Sabremos si tiene éxito o no en un año, si crea o no empleo, ¿no? Que yo no estoy hablando de éxito, claro, estoy hablando de los planteamientos que se ha basado esta reforma electoral. El éxito de los fracasos. El éxito en la negociación. ¿Entiendes? La negociación, ojo. Sí, pero la aplicación sí, veremos a ver, eso nos corresponde, oye, yo me incluyo, nos corresponde a todos, ¿eh? A ver si la culpa la va a tener Alemania también, de que no se cree empleo en España, ¿no? Porque si se mejoran las condiciones... En Alemania si negocias tiene, si no negocias... Para la creación de empleo y para que el empleo sea de mejor calidad. Otra cosa que ataca también es el limitar la subcontratación, ¿no? Que en el sector de la construcción también había mucho abuso en ese sentido, ¿no? Que sí, se tocan aspectos importantes y se mantienen los ERTE, que es una cosa que le ha salvado la vida a muchas empresas durante esta pandemia. Hay cierto punto que la reforma actúa sobre ello. ¿Y por qué no se lleva al Congreso? O sea, ¿por qué no se lleva al Congreso? ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo, al menos en esto? ¿Por qué no se lleva? Porque se desconfía. Porque al final es el rédito político de quién es el que la saca adelante. Es la misma... Porque en este país, lo que estamos percibiendo los ciudadanos, por lo menos lo percibo yo, está más el interés partidista de las formaciones políticas que gobierna este país que el interés general y el bienestar de todos los españoles. Y me baso en un dato que es vergonzoso, y lo he dicho aquí por activa y por pasiva, que para que un ciudadano sea defendido de la masacre que se estaba haciendo con una ley hipotecaria abusiva que todavía no se ha reformado, que la ha mantenido el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Socialista, tuvo que ir a buscar la defensa a Europa. Y eso es de vergüenza, que los que han gobernado este país han masacrado a los ciudadanos con una ley. Paco, mira, se pone por delante el interés del partido. Fíjate tú, el interés del partido y los muchos que están alrededor de ese partido, ¿no? Antes que el interés social, que es lo que tú empezaste a decir. Lo que tú estás comentando. Sí. Si aquí se aprueban las cosas por interés político, por interés partidista, ¿por qué crees que apoya Esquerra Republicana al gobierno en todos los acuerdos? ¿Por qué crees que lo apoya el Partido Nacionalista Vasco? ¿Por qué crees que lo apoya Bildu? ¿Por qué? Porque le suelta dinero. ¿Por qué los sindicatos? ¿Cómo les ha pasado? Es que el PP nunca lo ha apoyado. Al Partido Popular nunca lo ha apoyado en Madrid, Esquerra ni nada, ¿no? Déjame terminar yo. ¿No qué? No, ahora. Vaya novedad ahí. Sí. ¿Por qué los sindicatos no hacen huelga? ¿Tú sabes cuántas subvenciones han recibido los sindicatos últimamente? Sí. Y hacen todo lo que le diga el gobierno. No recibimos están privadísimos con la derogación que decía que no recibimos subvención. Hasta hace 3 meses y están privadísimos con lo poco que se ha hecho. Que es cierto, que es verdad que lo que se ha hecho es muy interesante, pero no se ha hecho casi nada de la reforma laboral. ¿Y por qué no salen los sindicatos sino a aplaudir? Ya te dije ya que era un éxito. No salen los sindicatos, no hacen huelga, sino cuando gobierna los que no son de izquierda. Es cuando hacen la huelga los sindicatos. Y es verdad. Yo creo que está faltando la verdad. El otro día le hicieron una manifestación en Madrid. Bueno, a la COE, es verdad. No fue tu gobierno. Bueno, no fue el gobierno. Es cierto, pero es verdad. Fue para quedar bien, ¿no? Para decir, mira, también hay que hacer un movimiento teatral también. Vamos a mover. Es verdad que Felipe González pactó con la gente de Cataluña y del País Vasco para configurar el último gobierno del 93. Es cierto que Aznar también pactó en el primer gobierno con Puyol y con los estos. Es cierto que el señor Rajoy pactó en el primer gobierno con ellos. Todos lo que nunca han pactado los demás, ninguno de los demás gobiernos socialistas y populares ha sido con los que quieren romper este país, con los enemigos de España, con los que apoyan todavía a los terroristas de ETA, los que van a los fiestas de bienvenida a los terroristas, a los asesinos. Con esa gente no pactaría nunca un partido socialdemócrata ni un partido de centro moderado. No pactarían nunca. Yo creo que eso hasta lo cuestiona mucha gente del Partido Socialista. Sí, hombre, lo cuestiona. Los socialdemócratas, hoy, según las encuestas, hay 1 millón de socialistas que no le volverán a votar a don Pedro Sánchez. Eso lo dicen los sondeos de opinión.
1 millón de socialistas que son socialdemócratas. Pero claro, es cierto y es verdad que don Pedro Sánchez dijo, somos los socialistas del mundo. Somos los socialistas, somos el Partido Socialista de Izquierda, lo dijo él. Así que así está. Pero bueno, pero eso, ese es otro tema, Pepe. Ese es otro tema que podemos debatir en otro momento con más intensidad. Pero bueno, entra dentro de lo que estamos hablando, hombre. Es que yo antes dije, Paco se molestó porque yo dije, no me molesté, Pepe. Dije que el Partido Socialista las 2 veces que ha gobernado es España en la ruina y lo dejará otro en la ruina. Y eso no es una opinión. Eso lo has repetido tú. Eso no es una opinión. Repito. Claro, me admira el poder que tienes tú mismo para creerte lo que estás diciendo. Que no es verdad. Yo creo que este país, yo creo que este país quien lo ha llevado también a la ruina ha sido la corrupción que ha habido en la política en ambas partes. Otro tema también. Bueno, no ha sido. Todas las administraciones. Y bueno, eso no ha sido, ¿no? Y eso no le han puesto remedio nadie, ni tampoco le van a poner remedio. Mira, aunque sea 1 euro, tal, pero yo creo que el dinero que es la corrupción, que 1 euro es malo que un político sea un corrupto, eso es lo peor que tiene la política. Pero lógicamente a la ruina lo que se han llevado los políticos es calderilla para lo que hoy se mueve en este país. Es calderilla. 1 euro es malo, ¿eh? 1 euro, pero que digan que la corrupción ha llevado a España a la ruina. La cantidad de millones que se hubiera podido invertir en servicios o en bienestar social, seguro que hubiera solucionado muchos problemas. Mírate Andalucía. Andalucía, por ejemplo. No estoy poniéndole colores a la corrupción. O en Madrid con algunos. Pepe, no estoy poniéndole colores a la corrupción. En infraestructura de carretera donde la cantidad de millones que si se hubiera me las devuelvo porque no son rentables. En temas sociales, le hubiera mejorado la vida a muchas, o solucionado un tiempo importante de la vida a muchas familias. Bueno, sí, pero no como para que España esté en la ruina, por eso es lo que yo quiero decir. Digo, 1 euro es malo que lo robe pero no es que esté en la ruina, sino la corrupción ha atrasado mucho al país. Yo no diría que esté en la ruina, pero sí es verdad que ha hecho mucho daño a la gestión, ha hecho mucho daño, sobre todo, y a la credibilidad de los políticos. Eso por descontado, pero sobre todo en las administraciones públicas, los propios trabajadores, cuando se han visto envueltos en una de estas macro no sé qué de corrupción, oye, ahora para firmar un papel van a pasar más años. Pero mira, lo que está pasando es el atraso. ¿En qué estamento no haya habido corrupción en España? ¿En cuál? Desgraciadamente la Guardia Civil, la policía, el ejército, no sé, los sindicatos. El rey no. Los sindicatos también. Me encantan los sindicatos. Bueno, mira, Paco, lo del rey. En la casa real. Lo del rey se va a quedar en agua y se raja. Porque las izquierdas, los republicanos, lo que quieren, ya lo verán, que se va a quedar nada. Lo ves como el rey. Mira, te aconsejo si quieres que tenemos un libro. De verdad, tenemos una sentencia. Que tenemos un libro que son las memorias. Perdona, Iván. Son las memorias de. A mí me regalaron un libro. Pero es que volvemos al punto de partida. Es que cuando hablamos de cómo está la situación en España y que el rey no, cuando hemos visto que el rey ha venido y se haya puesto al día con Hacienda con calderilla, porque a lo mejor si tiramos más, como decimos que 1 euro, pero a lo mejor si tiramos más, viene a poner, no, porque quiero pagar, y cuando vemos que nuestro rey tiene dinero en Suiza, el rey de España lo tenía que tener en el Banco de España. No, en Suiza. Pero aquí vamos a lo contaba. Aquí a lo mejor le decían la cantidad. Este tema ha generado lo que tú decías, ¿no? Una desconfianza por parte de la administración a la hora de tramitar expedientes, porque ya los funcionarios se lo piensan 2 veces. Segundo, la credibilidad del político en la población, donde está totalmente desacreditado, y cuando vemos políticos de todos los colores, pero algunos que se jactan de ser muy libertarios en el tema social, que tiene a una trabajadora en casa, a una ayudante, a un asistente, y que la tiene en negro y no le paga en lo más que critican, blanco. Entonces, por ejemplo, lo más que critican. Bueno, yo estoy planteando las circunstancias que generan en la población un descrédito absoluto. El que mete la mano que caiga. Por eso la corrupción es intolerable dentro de este mundo, y las consecuencias es todo queda en agua de borraja.
político, o se va archivando, sale indemne, se le pone 1 año y medio, no entran, alguna sentencia que hay y que el chivo expiatorio se come el marrón. Lo que yo me pregunto siempre, ¿dónde está el dinero? Oye, don Iván, esperando que salga. Que no lo hemos oído. Nada, está reflexionando. Está pensando que es que no da igual quién gobierne, ¿eh? Es decir, en Castilla y León nos acaban de echar, ¿no?, a ciudadanos del gobierno con el Partido Popular, y una semana después se le adjudican contratos farmacéuticos a 2 empresas que estaban dirigidas por excargos del Partido Popular, 2 alcaldes del Partido Popular, ¿no? No da igual quién gobierne, ¿no? Sí, y hay que promover leyes para evitar la corrupción, y se puede hacer porque lo que nos quieren hacer ver los partidos políticos es que en la sociedad civil también se mueve por esos mismos códigos, y no es así. Existe la corrupción entre particulares, pero en general la forma de trato entre sociedades, entre personas, no es la corrupción, no es el favor, no es el yo te consigo algo a cambio de que tú me des algo, o yo te consigo en la administración un puesto a cambio de un favor político, ¿no? No es así la forma en que se mueve la sociedad, y por tanto nos deja perplejo que la clase política entienda que es que, bueno, pues como todos lo hacen, y en el fondo, Pepe, tú dices que 1 euro es mucho, pero una escaldrilla, no es así. Es decir, es que son más de 20 años metiendo la mano en la lata del gofio, ¿no? En Andalucía fueron 700 y pico millones de euros, pero es que los casos de Gürtel y todas sus ramificaciones pues suman la misma cantidad. El caso de Pujol en Cataluña se cifran en más de 3.000 millones de euros, ¿no? Y no solo eso, ¿no?, sino que además creaban administraciones paralelas, unas ramificaciones políticas y una cantidad de gente trabajando para los partidos, para los partidos, no para los gobiernos, para los partidos políticos, que no se sostiene. O sea, y que eso no tiene incidencia en la economía, hombre, que baje Dios y lo vea, ¿no? Fíjate si tiene incidencia que se han creado partidos políticos a partir de ahí, que si no, no hubiesen existido. Eso es una reacción a eso. O sea, yo estoy en política como forma de protestar. Sí, hay mucha gente que en esto, no, en principio, como forma de medrar. Claro, ni le va ni le viene. En teoría, mucha gente de la política, bueno, pues que gobiernen otros, ¿no? Porque en el fondo es complejo, es complicado, se toman decisiones difíciles, no es plato de buen gusto todo lo que haces, ¿no? Es decir, no siempre sale bien en las fotos, ¿no? Pero es que no había otra manera. Es que nos estaban robando, quiero decir, mientras la mitad de la población lo estaba pasando mal, había otra parte de la población, una élite política que se dedicaba a administrar para ellos, ¿no? O sea, entonces, y eso en cualquier administración, en cualquiera, en todas las estructuras del Estado, ¿no? Desde los ayuntamientos, cabildos, en todas, ¿no? Entonces, oye, habría que parar eso. Pero es que no es así, es que no todos se comportan igual. No todos se comportan igual. O sea, Ciudadanos ahora mismo están en una situación complicada, pero en las comunidades donde ha podido gobernar, ha aprobado leyes anticorrupción. Por lo menos te vas con ese legado. Mira, si lo único que te queda es caer, oye, la forma de hacerlo importa, ¿no? Y uno se puede ir con la cabeza tranquila, ¿no? Cosa que otros no. Entonces, que me digas que la corrupción, en fin, es una gota en un mar de irresponsabilidades, oye, pues no, porque es la primera de todas, ¿no? Nada más respecto a este tema, porque es un poco preguntar sobre lo mismo, ¿no? Pero hombre, no hay que ser laxo con eso, ¿no? Porque sobre todo, te digo, quien nos estará viendo pensará, mira, al final es un totum revolutum y todos son iguales y no hay... La verdad es que la gente en la calle, o sea, en Telde, en las últimas elecciones locales participó un 52%, ¿no? Eso debería preocuparnos, ¿no? Si hubiera mañana unas elecciones locales, participaría seguro por debajo del 50%, ¿no? Y las elecciones autonómicas y demás, pues está pasando lo mismo. Y eso, esa desafección, en fin, tiene un origen en la propia política. Mensaje que nos manda las formaciones políticas, porque la estadística le da una vuelta, no se habla de la abstención, sino lo que dice, por el 80% de los votos hemos ganado. ¿Sí? ¿Los 80 de quién? ¿De quién? De la mitad de 10, de 15, de 20, pero claro, el 80 queda muy bien y queda grande. Pero claro, ¿quién votó? Mi cuñada, mi suegra, mi prima y el otro que vino. Sí. Pero eso es el hartazgo, ese es el hartazgo que hay de la política, y eso es lo que todos tendremos algún granito. Yo digo que, bueno, por no haber acudido a tiempo y por no haber hecho algo más a tiempo, ¿no? De culpa en todo eso, pero sí es la realidad que vivimos todos. Y eso es lo que hay. Tú convocas unas elecciones
Y si van 10, esos 10 tienen el derecho de elegir, porque el resto de los 90 no han ido. Se han quedado en su casa diciendo, nada, son todos iguales. Pues si son todos iguales, al final... Y si son culpables de lo que está pasando. Nuestra misión es convencer y crear cultura de que o vas a votar o poco derecho tienes a criticar. O vas a votar, aunque sea en blanco. Oye, una participación en blanco de un 50% o un 40%. Aquí hace pensar las cosas. Yo digo esto como reflexión dentro del hartazgo que existe en la sociedad, ¿no? Dentro del hartazgo que existe en la sociedad. Pero lo que no podemos hacer es, le damos vuelta, pero no mentalizamos, no le decimos, oye, que si tú no has ido a elegir, aunque sea en blanco, ¿no? Pues chicos, pues ahora hay que comerse lo que tenemos, hay que tirar para adelante con lo que tenemos, ¿no? Y es una realidad. Y es una realidad. Esa es la realidad, ¿no? Sí, no hay es lo que se comentaba, que la apatía lleva a eso, a no ir a votar donde hay que votar. Y eso es malo. Es que creen que yo no voy a votar, son todos iguales. Pues tienes que votar. Tienes que votar. Siempre habrá alguien, uno mejor que otro, siempre los hay. O no participar en política. O sea, los partidos políticos ya no atraen a lo mejor de la sociedad y deberían estar claro, pero ¿sabes? Por eso, desgraciadamente... ¿Cómo me voy a relacionar yo con este partido? Iván, por eso... Si yo doy un papel a la calle y me agacho a recogerlo, ¿cómo me voy a meter en este partido? He dicho más de una vez, y no me importa repetirlo, que nos sobran políticos y les faltan gestores. Porque los buenos gestores no se meten en la política. Los buenos gestores no entran en la política. ¿Quién entra en la política? Si entras en la política y no consigues votos, al final te echan. Por mucho buen gestor que tú seas. Entonces la visión... Otro ejemplo de Castilla y León, ¿no? Reciente. Castilla y León tenía una consejera de Ciudadanos que había sido en el 2019 nombrada la mejor médico de familia del mundo. La mejor médico de familia del mundo. Y la tenían de consejera, pues rompen el gobierno. Sí, rompen el gobierno y dicen que... Sí, por supuesto, claro. Ya hubo una moción de censura y Ciudadanos votó en contra, ¿eh? Y hace menos de un año. Ponen a un segundo consejero y dicen que esto sí que es un consejero, sí, que ahora sí que las cosas funcionan bien, ¿no? Sí, bueno, con ese discurso al final, pues desde luego vas decepcionando a la gente que vale. Bueno, la política, la consejera de Ciudadanos se fue diciendo que habían sido los 2 peores años de su vida. Fíjate tú cómo se fue por la relación que tenían entre los propios socios de gobierno, ¿no? Bueno, en fin, si te están en plena pandemia torpedeando el trabajo que estás haciendo, pues ya tú me dirás, intentas imponer un criterio técnico, un criterio razonable, y lo que impera son criterios políticos y de conveniencia, ¿no? Que es lo que me conviene, que van a votar más o menos. El interés partidista, el interés social. Si vamos mal, en Andalucía no ocurre. Que se mejore en el servicio hacia la población. No será porque no lo intentan. Hasta hoy. Será porque no lo están intentando. Hasta hoy. Andalucía ha creado 180.000 puestos de trabajo el año pasado y va camino de crear los mismos, ¿no? Y por cierto, el consejero también es de Ciudadanos, ¿no? El consejero de Economía, no, pero si hay una buena empatía entre el gobierno allí, por lo tanto... A ver si va a ser que porque los servientes te van a parece ser, según yo he oído comentarista, no al partido, a comentarista, en que se estaba negociando los presupuestos Ciudadanos con el PSOE y un grupo local de Ávila. Por favor, y entonces llega a oído del presidente... Sí, Paco Igea enseñó los pantallazos de su WhatsApp para decir que eso no era cierto. Eso lo sabía el presidente de la comunidad autónoma. Lógico, si lo sabía, haciendo, necesitaba un apoyo del grupo de Ávila. ¿O qué prefieres? ¿El apoyo? Un grupo más razonable, eso cuesta cuando se gobierna en coalición. Sí, es complicado. Sí, por supuesto, pero en un momento como este... Ahí tenemos al gobierno central con la reforma laboral. Ni todos son buenos ni todos son malos. En un momento como este, convocar unas elecciones porque te conviene, porque las encuestas te van bien, etcétera. Eso es lo que hace la población. A lo mejor las ganas, ¿eh? Yo creo que has tocado el punto, Iván. Ni problemas de traición, ni problemas de moción de censura, sino que en este momento me interesaba seguir el efecto Ayuso, que tan de moda está, para intentar conseguir la mayoría absoluta. Y he aprovechado esa situación para romper el pacto. En Murcia y en Andalucía están ahí. Estamos negociando también el PSOE con Ciudadanos. Ni todos son buenos ni todos son malos, es lo que quiero también plantear. Las encuestas.
Fíjate, en este momento lo que está haciendo el Partido Popular es crear un calendario de elecciones para crear el relato de que hay un cambio de, en fin, hay un cambio del sentido del voto, ¿no? Y presionar al gobierno central, ¿no? En un momento estamos centrados en las elecciones. Hombre, está poniendo el termómetro, ¿no? Vamos a ver si nos van apoyando a la sociedad para después hacer el salto de la Moncloa. Claro. Y vamos a ir escuchando un poco a la ciudadanía, en Murcia, vamos a ver qué allí. Y luego el relato es, mira cómo se están apoyando, como se apoyan en Murcia, como se apoyan en Castilla y León, como en Andalucía, y ahora vamos a poner el gobierno, que sí, posiblemente no vea eso, un plan tan simple, es tan simple que es de Casado, fíjate. Posiblemente, pero claro, desconoce el señor Casado la maquinaria que tiene el Partido Socialista, y en eso son muy hábiles, y a lo mejor los resultados lo van acompañando y se queda el señor Sánchez eternamente en la Moncloa. Dios mío. Eternamente yo creo que no hay nada. Felipe González iba a ser eterno y salió de la Moncloa, o sea que yo te hablo de Felipe González porque es así. Yo digo, como yo procesos electorales pues hago de abajo hacia arriba muchísimo, y pequeño, un poco más grande, un poco más tal, ¿no? Y cuando se vota y se pierda o se gane, el que vota por algo, tiene un motivo y sabe elegir. Lo que sea, lo que elija. Señor Suárez, señor Iván, señor González, señor Solo desear mañana felices Reyes, en esta víspera de Reyes, pues bueno, a los televidentes que tengan Reyes y que los Reyes sea que la pandemia pues... Pasado mañana. No nos adelante los Reyes, que es lo que nos faltaba. Sí, Cambia también el periodo. Y a los televidentes también que tengan un buen año, aunque hay mucha gente que nos sigue. Desde luego, feliz año a todos, y la verdad es que si hemos superado el 2021, el 2022 es pan comido. Lo he dicho, a los cuatro, gracias por estar con nosotros y a ustedes también. Un millón de gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate, que los Reyes sean generosos y que por supuesto se le cumplan todos los deseos, pero todos los deseos pasan por cuidarnos, porque la verdad este virus no conoce ni de reyes ni de nada. Hay que cuidarnos para poder cuidar también los demás. Cuídese y nos volvemos a ver, por supuesto, el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Riguroso y Directo en Más que Política. Gracias por estar con nosotros.